Corazón de bestia. Una bola de humo se alza, oscureciendo todo el estadio. Los espectadores se quedan atónitos, pues mientras el humo se disipa, se pueden ver que la inmensa criatura favorita está rendida en el suelo. Y quienes están parados viendo al hombre tratar de ayudar a la bestia pesadísima son los llamados afortunados de la región 56, o al menos los que solían ser llamados afortunados. Esa es la historia con la que la región 56 se volvió una leyenda, y todos recordaban como un espécimen de los más inmensos de Catestrastía, o Catraía abreviado, fue vencido por un Ticrasnistors, o Ticraos abreviado. Desde entonces, cuando aquellos niños de ese lejano planeta elegían a un Bestium Secundum Cor, normalmente siempre elegían a un Ticraros, para compartir su apéndice, el corazón segundo de la bestia, para conectarse de por vida. Un buen día, una excursión de niños con 10 años de edad se dirigía en camino a hacer la unión de corazones en la reserva de adopción. Y a pesar de que casi todos elegían Alticraros, aún habían otras dos especies más en las reservas de la región: el Dexclifinius, Dexpios, y el Chelaugnatnius, Checuyum. Pero parecía no importarles. Todos preferían la fuerza que la inteligencia y la protección. Cada uno de los Bestium Secundum Cor contaba con una característica especial que los hacía especiales, como las cualidades o adjetivos calificativos. No obstante, era imprescindible la conexión con sus humanos y sus actitudes. Carlos sabía eso, y por eso tenía en cuenta que la elección era muy importante. Carlos y Luis eran afanados del ajedrez, las artes, las ciencias y la amistad, pero Luis eligió más de las fuerzas que de gana a un Ticraros, pues todos lo hacían. ¿Por qué él no? Solo es un compañero que compartiría corazón con él por toda la vida, o más afiliado a los sentimientos y emociones. ¿De qué se preocupaba? Pero Carlos era más astuto, y no sucumbió ante la presión social. Decidió que él mismo buscaría y examinaría a su colega, y lo vería como siempre, como un literal amigo del alma, y por ende, del alba y el ocaso. Entonces, decidió probar al Ticraos. Ese Ticraos era un bello espécimen, de colores café oscuro y gris en su pelaje, con un blanco en su pecho que se extendía al cuello y a sus patas, con unos picos en la espalda muy sobresaltados y atemorizantes, una cornamenta de un reno muy imponente y una cola con picos en los extremos, y sobre todo, una musculatura exorbitante, característica de los Ticraros. Carlos, a diferencia de los demás, no salivó por una gran apariencia, sino que se dispuso a examinar su intelecto, lo que a él más le interesaba. Sacó de su mochila una caja y 6 figuras distintas, las cuales quedaban perfecto en las aberturas de la caja, y las pasó dentro de las rejas de la bestia. Se quedó ahí, mirándola, mientras la criatura solo miraba la caja y las figuras, y los demás niños se concentraban con otros Ticraos, lo que más forzudo se veía. Luego de 5 minutos, el Ticraos de la reja de Carlos se marchó, sin siquiera tocar los objetos. Carlos se levantó, tomó los objetos, los metió en su mochila y puso un gesto de «¿Cómo pensé?». Y luego se marchó del lugar a visitar a los Checuyum. Allí estaban todas las niñas, pues a ellas les había quedado la idea de que necesitaban ser protegidas, y por eso, en lugar de ir por un Ticraos, iban por un Checuyum. En cuanto Carlos entró, todos lo vieron con una cara de asco, pues normalmente solo las mujeres entraban ahí, pero a él no le importó, y prosiguió con su prueba. Siguió caminando un rato, mirando todos los espécimens junto a él, y decidió, al fin, pararse frente a uno. Era un buen espécimen, con una coraza muy grande, unas garras firmes, colores verdosos resaltantes y con contraste, tanto en su caparazón como en sus patas, cabeza y ojos, con un casco lleno de picos filosos y una cola con muchas puntas, y claro, que un caparazón aparentemente durísimo, característico de los Chikuyu. Le sonrió, buscó su mochila, sacó de ahí una caja y 6 figuras, y se las entregó por las aberturas de las rejas a la criatura. La criatura entendió el concepto e intentó sujetar las piezas. Agarró entre sus garras un círculo, lo miró detenidamente y luego agarró la caja, la acercó e intentó colocar esa pieza en la abertura con la forma de
¿Un cuadrado? Así anduvo con desvariancias un rato, hasta que luego de 7 minutos decidió dejarlo por la paz e irse del lugar. Carlos se levantó, tomó los objetos, los metió en su mochila y puso un gesto de un resultado inesperado, y luego se marchó del lugar para buscar suerte al tratar de encontrar un Dexpios. Necesitaba mucha, ya que hace mucho tiempo que no se elegía a uno, por lo que las jaulas de estos estaban casi totalmente vacías, y solo pude encontrar después de mucho caminar a un espécimen. Este Dexpios se veía debilitado, moribundo, con una piel en partes escamosas, pero descamadas, con un espiráculo que apenas tomaba aire, un color azul casi pálido, unos ojos desgastados, una enorme cola, pero en los puntos huecos, pero en los puros huesos, y unas aletas, como hoces oxidadas. Carlos se decepcionó de ver el pobre animal casi difunto. Por tanto, puso una cara de indignación y puso un gesto de qué decepción. Se marchaba cuando por accidente se le cayó de la mochila un cuaderno de matemáticas con la tarea, dentro de la jaula del moribundo ser. De inmediato, Carlos volvió para tomar su libreta, pero antes de que lo lograse, la indefensa criatura se acercó y tomó la libreta. La miró detenidamente, escupió tinta de su boca, muy escasa y de vago pulso. Luego se la entregó al niño. El niño la tomó, la observó un momento y vio que todas las ecuaciones estaban bien resueltas, luego de lo cual se quedó pasmado del asombro. Era un espécimen de Dexpios, moribundo, pálido, desgastado y con una inteligencia asombrosa, característica de los Dexpios. Varios meses después, los niños se inscribieron a la competencia juvenil de criaturas, en la cual probarían las habilidades de sus criaturas y podrían ganar grandes y lujosos beneficios para sus escuelas, sus regiones y su ego. El concurso era dentro de unos meses, y se les pedía a los niños que entrenaran con sus criaturas, compañeros o bestium secundum cor. Pero estaban muy confiados los del Distrito 56, ya que ellos tenían a sus ticraros, uno de los 3 endémicos de su región, y por tanto, solo se jactaban de los asombrosos que eran, y les prestaban omiso caso a la preparación. No obstante, Luis y Carlos se lo tomaban muy en serio, y cada uno entrenaba a su criatura. Luis peleaba box con sus ticraros todos los fines de semana de manera intensiva, corrían por la montaña, disparaban fuego a blancos diversos, hacían abdominales y lagartijas, y luego de que Luis casi moría de harto entrenamiento, descansaban, y el resto de la semana Luis se quedaba solo pensando en ciencia, cultura, arte y ajedrez. Pero Carlos era diferente. Todos los días le enseñaba a su criatura, el Dexpios, sobre filosofía, arte, cultura, ciencias, poesía, y de manera intercalada durante la semana hacían entrenamiento físico. Le preparaba un desayuno saludable, un almuerzo, una comida y hasta la cena. Corrían por la montaña en intervalos moderados y de manera progresiva y acumulativa. Hacían entrenamiento de resistencia, de fortalecimiento, practicaban artes marciales para hacerse con la disciplina, pero sobre todo eran grandes amigos. Llegó el gran día, y todos se quedaron asombrados de que los más imponentes en presencia eran el Ticraros de Luis y el Dexpios de Carlos, respectivamente el primer más poderoso y el segundo, en apariencia. Durante los primeros combates, los muy confiados de la región 56 no sabían cómo luchar, ni ellos ni sus escuálidos Ticraros, pues no habían practicado nunca. Por tanto, los de las otras regiones solo pudieron mofarse de lo fácil que fue trapear el piso con ellos y sus criaturas. Por tanto, los únicos realmente capacitados eran Luis y Carlos, pues con un buen entrenamiento, el engendrado Tricaros arrasaba, disparaba fuego, golpeaba de manera brutal, destruía rocas, las alzaba, las lanzaba, pateaba excelente y clavaba sus enormes púas de la cola en sus adversarios, dejando atónitos a sus contrincantes. Era esplendoroso, y el Dexpios también tenía lo suyo, pues su plan era ganar y por tanto utilizaba así tácticas de parálisis, patadas y movimientos combinados con coletazos y cabezazos que eliminaban a sus enemigos, si bien de una manera no brutal, sí para ahorrar fuerzas. Casi estaban en la final. Dexpios había terminado su combate y le tocaba a Tricaros. Luis había salido, estaba pensando estrategias para pelear, cuando de pronto se escuchó un rugido
espeluznante y unos pasos que hacían estremecer al suelo. En efecto, era un Catraía, uno de los cuales solo se veía uno cada cierto tiempo en la región 7. Esa criatura era enorme, más que enorme, apenas estaba reglamentada. Su cuerpo era muy voluminoso y repleto de músculos, con una gran fosa nasal y un hocico, lleno de largas filas de dientes afilados, dos ojos negros profundos, una aleta superior forjada de hierro y cuatro aletas como espadas filosas. El aspecto enorme de tiburón megalodón que caracterizaba a los que atraía. Y Ticraos de Luis intentó defenderse lo mejor que pudo. Disparaba fuego de manera exorbitante, golpeaba en todas partes de la bestia cuando podía, le lanzaba rocas, le toreaba, le clavaba las púas y las astas, pero nada servía. Al carecer de estrategia, el pobre Ticaraos de Luis empezó a cansarse para que luego, de un solo aletazo de la inmensa criatura, quedara rendido en el suelo. En esos momentos, la única esperanza era Carlos y sus Dexios, pues él era el único que quedaba. Nadie creía en que él pudiera, pues si el Ticaraos de Luis no pudo, menos el Dexios de Carlos. Pero a Carlos no le importó los comentarios de sus compañeros, solo los ignoró y siguió adelante. Le recomendaron que se rindiera, que era una criatura invencible, que mejor le evitara la pena a su bestia secundum cor. Pero él seguía, pues tenía confianza en Dexios, que así se lo expresó, de manera emotiva y aún con los ojos llorosos, y la promesa de compañerismo y amistad. Pasara lo que pasara, salieron a la arena. La enorme criatura se preparó, y ante ella, el pobre Dexios. Este parecía tan marchito como cuando Carlos lo encontró. Entonces comenzó el combate, y la enorme criatura con su poder creó un terremoto, lanzando al aire a su adversario, y le dio un aletazo sable a quemarropa, dejándolo caer y azotar 3 metros de distancia al pobre ser. Luego se le acercó de nuevo y lo agarró entre sus inmensas fauces, lo levantó y lo lanzó al viento, donde lo remataría con un golpazo con parte de su cola. Era una masacre. El pobre Dexios apenas podía moverse, y la enorme criatura lo pateaba, lo azotaba contra el suelo, las paredes y su cuerpo, y lo utilizaba como juguete de tiro. Muy mal herido, Carlos le gritó: Dexios, no te rindas, sé que tú puedes. Puede que no tengas grandes músculos, estatura o carisma, pero tienes intelecto. Al escuchar esto, el Dexios meditó un poco con los ojos cerrados, miró fijamente a la criatura y al campo de batalla. Entonces le lanzó tinta a los ojos, luego movió una piedra y corrió detrás de él, donde le disparó nuevamente a los ojos y con una patada voladora en su punto de equilibrio lo empujó, tropezando así en una roca para noquearse con otra. Carlos y sus Dexios ganaron ese día, dando varias lecciones, pues no importa el privilegio que tenga algo, pues trabajando duro siempre es capaz de vencerle, sobre todo si se utiliza el ingenio. Desde entonces, los niños elegían a quien ellos querían y no a quienes los demás quieren. Fin.